Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios. Juntos buscamos a nuestro Dios, juntos entendemos y comprendemos qué quiere de nuestro Dios, buscando su palabra, entendiendo y comprendiendo cada día su palabra y nos adentramos cada vez que estamos buscando esa palabra y hacemos una conexión con nuestro Dios, porque el hecho de buscar su palabra siempre reconforta, siempre da energía y sobre todo nos da entendimiento. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Suriel, gracias a Dios. Una semana ardua de muchas actividades, debo decir, en el negocio, pero todo que sea gracias a Dios que ha derramado sus bendiciones en mi vida. Y yo imagino que así también cada uno de ustedes, Dios los ha llenado de muchas bondades en esta semana. Y a ti, Suriel, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Qué crees que no me he terminado de componer? En la semana otra vez me volvió a arder la garganta, traigo ahorita un poquito de tos, pero no me he terminado de componer bien. Me tomo el medicamento, se me quita y después me vuelve a dar. Sí, pero gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios tenemos salud como familia, como en mi persona. Y lo importante es que todos estemos bien, ustedes estén bien, que es lo principal, nosotros, para poder hablar de la palabra de Dios, para poder buscar a nuestro Dios. Y para poder hacer eso, recuerden poderse suscribir, darle like a este episodio, a los episodios que tenemos, suscribirse a la página de la Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc, de Generación de Fe, y importante compartirlo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo comparten, más personas se suman a esta generación de fe, más personas tienen la dicha, poquito o mucho, de conocer la palabra de Dios. No somos los mejores, Cristian, no somos los mejores, pero lo que hacemos lo hacemos con la sabiduría que nos da Dios, con el entendimiento que nos da Dios y sobre todo porque se lo pedimos. Sobre todo hacemos con gusto este podcast. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer para ustedes, para nosotros y que todos comprendamos y entendamos qué quiere nuestro Dios y cuál es el camino que debemos tomar. ¿No crees, Cristian? Claro, exactamente. Eso es importante, eso es importante. Y hoy acabamos de llegar al episodio número 30. Episodio número 30 que ya son algunos mesecitos, ya casi vamos a, ¿qué serán? ¿7 meses? No más, ¿no? Como 8 meses. 8 meses más o menos. Llevamos 8 meses con este proyecto de Generación de Fe y cada vez más nos vamos involucrando más, cada vez más pensamos cuáles son los temas que son los idóneos tanto para nuestra vida como para compartírselos a ustedes y poderlos llevar a la práctica. Como ya lo vieron en el título, este episodio se llama Dios quiere que seamos compasivos. Ya se me estaba yendo el título. Dios quiere que seamos compasivos. ¿Ustedes son compasivos? ¿Tú, Cristian, eres compasivo? O sea, yo siento que si tratamos de esforzar. Tenemos que saber qué significa la compasión, qué significa ser compasivos. No tener compasión de las personas nada más como por tenerla o como por un hecho de lástima, sino una compasión que te lleve a un propósito, que te lleve a un camino correcto, que es amar a tu prójimo, tener el agrado de tu prójimo, tener esa conexión y sobre todo con esa compasión lograr cumplir lo que el mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo importante de esto es de que los episodios que sean, siempre lo importante es conocer qué quiere nuestro Dios y formar ese rompecabezas. Yo lo veo de esa manera. Así es, exactamente. Ese rompecabezas desde el episodio número 1 a este episodio, formar ese rompecabezas para llegar a empezar a buscar y encontrar qué es lo que quiere nuestro Dios de nuestra vida y cómo quiere que le agrademos. Y en este caso, hablamos de la compasión. Exactamente. Y además, ahorita ya para ir introduciendo, amigos, que lo particular, siento que ya el tiempo pasa rápido. Sí. Tú pasa rápido y eso es a lo que yo quiero llegar, que ya estamos llegando a un número mayor cada vez, un número de 2 cifras. Sí. Y ya el tiempo se pasa rápido, pero bueno.
ya entrando en materia, el tema que nos acontece hablar precisamente es de Dios quiere que seamos compasivos. Y precisamente en esta idea, ¿qué tenemos por compasión? Compasión lo entendemos como empatía, como tener el ponerte en el lugar, de palabras coloquiales, ponerte en el lugar de tu prójimo, porque es lo que la palabra de Dios al final de cuentas quiere, que seamos compasivos con nuestro prójimo, con todo aquel que aquí quiero hacer la diferencia, porque aquí es donde muchas veces decimos, no, ahí sí, todo empezaba bien, pero ya cuando empezaste a decir esto, yo ya no estoy de acuerdo. Pero creo que su ya se da cuenta de que me voy refiriendo con ello. Tenemos que ser compasivos con nuestro prójimo. Creo que es lo principal, de ser compasivos con nuestro prójimo. Pero es que me hace tanto daño, o me faltó, o me lastimó, o me agredió, ofendió, que es lo principal, ¿no? La ofensa. Pero, ¿qué creen? Nuestro Dios nos dice que tenemos que perdonar. Incluso ahí hasta nuestros amigos, a nuestros Entonces, si la palabra de Dios dice que tenemos, el Señor Jesús decía que tenemos que perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7. 70 veces 7. Y imagínense, hay veces nos cuesta a nosotros soltar o que salga de nuestra boca un perdón. Imagínense hablar de la compasión. Entonces, compasión, perdón, agrado y dedicarte a que a tu prójimo tenga tu allegamiento hacia él, es difícil porque como humanos que somos, como seres humanos, como personas que somos desafortunadamente orgullosos, somos, dicen por ahí, ¿no? No olvidamos tan rápido lo que nos hacen. El agravio que nos hacen. Exactamente, no, nos cuesta trabajo olvidar las cosas que llegan a suceder en cualquier sentido, sea ajeno a nuestra familia, nuestra propia familia, parte de la iglesia, del templo, inclusive hasta en el día a día con una persona que lleva prisa, que no sabemos cuál es su situación y a veces nos cuesta trabajo, hasta juzgamos a una persona de, mira cómo va todo desesperado, pero malamente tenemos una vida en la cual priorizamos todo menos a nuestro Dios. O a veces, muchas veces, ¿saben qué pasa? Hablamos generalmente, y eso porque en el mundo pasa mucho, tendemos a hablar más del que más va a usarse. Sí, De queremos hasta difamar de él porque nos hizo esto y nos hizo aquello. Pues yo me desquito y hablo mal a espaldas de él, con mis allegados, pues que lo vayan conociendo cómo es. Y yo me pregunto, ¿eso creen que está bien delante de los ojos de nuestro Dios? Dice en las escrituras, ahí en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículo número 7, lo siguiente, amigos, dice, bienaventurados los compasivos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, aquí es importante que a más allá de lo que nos hacen, de lo incómodo, de lo molesto, de lo impotente que puede ser que alguien nos abofetee, dice la palabra de Dios, que si te abofetean, da la otra mejilla, ¿no? pero Cristian, ¿por qué voy a ponerle otra mejilla? Digo, Si ya me agredieron, ya me lastimaron, ahí. A ver, si perdóname, pero eso ya sería de tontos. Exactamente, Ponga ahí todavía la otra mejilla para que se empareje del otro lado, ¿no? pero ahí es el punto medular que tenemos que tener. Ese es el parteaguas que tenemos que tener y ahí encontramos cuál es la verdadera misericordia que tenemos nosotros, cuál es la verdadera compasión y cuál es o qué tanto nos ha hecho la palabra de nuestro Dios para transformar esa ofensa, esa agresión en decir, ok, no pasa nada, te perdono. Cuando se hacía referencia el Señor Jesús cuando decía que tenías que poner otra mejilla, no quiere decir que ya me tengo que dejar pegar otra vez más, sino que, ok, ya lo hiciste, ya me lastimaste y todo, te perdono,
y no guardo en mi corazón rencor. rencor. Eso es lo que decía el Señor Jesús. Exactamente. Dice que si te lleva por una milla, que te lleve dos. Si te pide tu enemigo la espada, dale hasta en la capa, ¿no? Dice la palabra de nuestro Dios. O sea, aquí en esta cuestión cabe destacar lo que es la prudencia. Yo, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo de cuando, por ejemplo, ayudar a alguien cuando está en una situación, lo más clásico, ¿no? Una situación económica, o alguien que haya pasado por un duelo, haya perdido un ser querido, o alguien que está pasando por alguna X situación difícil. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dar apoyo moral. Si tenemos el poder adquisitivo para poder apoyar económicamente, pues lo damos, el apoyo económico. Pero que sea algo que no que nos digan que tenemos que, porque tengamos que hacerlo. Nos tiene que hacer algo de amor, algo que sea sincero. Precisamente la predicación en la mañana que me tocó a mí dar, si amigos tuvieron la oportunidad de escucharla en las transmisiones, en el culto de De los sábados. gracias en los sábados, precisamente hablaba de esta parte, de ser sinceros, de ser un amor sincero, un amor sin fingimiento. Y en esta unidad es lo que también Dios quiere que en cada uno de nosotros, que todo lo que hagamos sea sin fingimiento, que sea algo que realmente nos nazca en el corazón de quererlo dar y no querer que buscar el reconocimiento de los demás, de que no, pues yo se ayudé, hice esto, hice aquello. No, o sea, es algo que debe de nacer. Decía el Señor Jesús que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Exactamente. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con eso? Que lo que vayas a hacer de corazón, no tengas por qué exponerlo, no tengas por qué decirlo, y mucho menos después, como vulgarmente se dice hoy, echarlo en cara. Exacto. Decir, ¿sabes qué? Yo te ayudé, yo hice por ti, ya lo hiciste porque lo hiciste de corazón. Si en el momento sale que lo echas en cara, lo antepones para que te cobren ese favor, o para cobrar ese favor, entonces jamás lo hiciste de El corazón. Lo hiciste simplemente nada más porque ibas a, en un futuro, dicen por ahí, ya tienes guardado un favor ganado, ¿no? Ya tienes un favor ganado. ¿Por qué? Porque ya la personas que ayudaste, ya no van a tener, ya no se van a poder negar hacerte el favor. hacerte el favor porque ya tú ya lo hiciste primero. Pero entonces ahí jamás existe un amor verdadero, jamás existe una bondad, jamás existe una compasión, jamás existe una empatía, sino simplemente lo haces porque sé que en el futuro esto me va a servir. Sí, ya sabes hacerlo porque es algo, pues que es natural tuyo, porque es tu personalidad, porque te nace a ti darlo, hacerlo. Tus familiares te podrán cuestionar y decirte, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Si ya sabes que él es así, ¿por qué tú esto? ¿Por qué aquello? Porque además te están viendo toda la cara, y perdón que lo diga, amigos, por la cara, te están viendo toda la cara de todo. Y he escuchado mucho esa frase, pero es que lo que muchos no entienden es que es la personalidad de uno, el ser así, y no porque espere uno recibir algo a cambio, sino todo lo contrario, que es tu personalidad ser así. Y ahora, si somos nosotros partidarios de creer en la palabra de Dios, mayormente lo tenemos que vivir de esa manera. Y va a ser sufrido, como ya lo habíamos estudiado el podcast anterior, si ya lo habían visto, amigos. Si no lo han visto, vean el podcast capítulo número 29, y ahí donde precisamente abordamos esta cuestión de que es sufrido. Sí, de hecho, el hecho de que seamos compasivos no implica que, no, más bien implica que seamos y nos demostremos como unos verdaderos hijos de Dios. Ahí, recuerde que hemos hablado y hemos dicho que tenemos que ser esa luz en ese mundo, en el mundo, que seamos la diferencia de miles, exactamente. Entonces, si queremos hacer la diferencia, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser amorosos, despojarnos, como nos hemos venido diciendo, despojarnos de nosotros y perdonar, amar, ser compasivos con las personas que lo necesitan.
A veces hasta con nuestra propia familia no somos ni siquiera compasivos. A veces ni siquiera con nosotros mismos Ni nos aguantamos. no tenemos esa compasión. Miren, dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Aquí el apóstol Pedro decía, finalmente sed todos de un mismo sentir. ¿Cuál es ese mismo sentir? Que tengamos ese mismo pensamiento. ¿Cuál es el mismo pensamiento? Como hijos de Dios, buscar las cosas de nuestro Dios. Y sigue diciendo, ¿qué dice? Ser compasivos, ser amados y amados fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y amigables. Eso implica que seamos lo que Cristian ha dicho, lo que expresó ahorita, tener esa compasión de decir, mi prójimo, mi familia, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi jefe, la persona que tenemos día a día, tiene algo, tiene una necesidad, y si lo podemos hacer, no tiene que ser ni siquiera económicamente. Yo recuerdo que antes nuestros papás, no sé si a la fecha, la verdad, la mentalidad de muchas personas ha cambiado. Y también la forma de pensar del mundo ha cambiado. Pero antes decían, a un mayor tienes que ayudarle, a un mayor lo tienes que respetar, a un mayor tienes que apoyarle en lo que sea. Y no solamente hombre y mujer, tienes que apoyarlo. El típico cliché de las caricaturas, ¿no? De que el niño ayudaba a cruzar al abuelito, Al adulto mayor en la calle. ¿Por qué? Porque eso es eso es una enseñanza positiva que nos ha dejado a lo largo de la vida. No sabemos si después de esa compasión que tenemos con nuestra familia, con el prójimo, con las personas que estemos, podemos generar una unión, una fraternidad. Y si no es de la iglesia, si no cree en nuestro Dios, lo podemos hacer creer en Dios con nuestras acciones. Exactamente. Con nuestras acciones. No por estarle diciendo tienes que creer, sino con nuestras acciones va a decir, bueno, muchas personas dicen, yo quiero sentir lo que tú sientes, yo quiero vivir lo que tú sientes. Y eso implica amar a cada persona. Exactamente. Que para muchas personas, y aún dentro de la iglesia es complicado, pero no es imposible con el amor de Dios y con la guía de su espíritu, todo es posible. Sí. La cosa es de que nosotros nos desprendamos de nuestro ego, nos desprendamos de nuestro orgullo, nos desprendamos de todos aquellos sentimientos de vanidad que no nos permiten pasar por esas experiencias, por esta... Fíjate que yo estaba hablando con mi hermano en la semana. Hay unos animalitos, unos roedores, unos capibara, no sé si Sí, son muy tiernos. es precisamente esa parte. Son animales que yo en la semana platicando con tu familia, precisamente les comentaba esta situación de que a diferencia del resto de los animales, ellos son animales muy sociables, ¿no? Muy sociables, y he visto la ternura, el cariño que tienen, manifiestan a otros animales. O sea, tú no necesitas estar ahí que te lo manifieste su amor, tú lo ves y te transmite eso. Y yo creo que al ser humano nos falta eso. Nos falta mucho de desprendernos, como te comento, de nuestro ego, de nuestro orgullo, de que muchas veces pensamos que todo gira en torno a nosotros y nos ofendemos fácilmente y cerramos las puertas de nuestro corazón para manifestar nuestros sentimientos a los demás. Y como cultura mexicana que tenemos muy arraigada la parte del pensamiento, ya no es tanto hombres como mujeres, del pensamiento machista. Sí. Porque es que no es que tú eres un hombre débil o una mujer débil, porque un hombre o una mujer débil, la cultura mexicana, no debe demostrar sus sentimientos. Persona mexicana que muestra sus sentimientos está mostrando su vulnerabilidad y es una persona débil. Y entonces ahí nos crecemos con ese tipo de cuestionamientos pensando que eso es lo correcto. Y como hijos de Dios, amigos, tenemos que quitarnos de esos tabús, porque lejos de ayudarnos a crecer, nos está ayudando a ser cada vez más insensibles, siendo personas más arrogantes
Y lejos de unir, estamos separando. Aquí tengo una cita bíblica ahí en Colosenses capítulo 3, verso 12, que dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y sobre todo, y luego algo que muchos falta, y eso también yo me incluyo porque también me ha pasado, paciencia. Algo de lo que todo en estos casi en nuestros 30 episodios de podcast hemos hablado precisamente del amor, de la bondad, la humildad, la amabilidad y sobre todo la paciencia. Y es uno de los puntos principales del fruto del Espíritu. Y no nos vamos a cansar, amigos, de hablar de ello, porque es de algo de lo que nosotros como seres humanos, desafortunadamente, duele decirlo, pero nos falta trabajar eso, nos falta trabajar mucho esto. Y cuando no logremos trabajar esto, vamos ya a sentir a Cristo, al Espíritu de nuestro Dios, de nuestro lado. Fíjate, Cristian, sí es cierto, pues el episodio pasado hablábamos de que para tener una madurez espiritual que necesitamos, y dentro de eso era la paciencia. Hoy en día, desafortunadamente, en el mundo, en nuestro país, eh, eh, lo puedo generalizar. Ya no tenemos empatía con las personas. Al contrario, ya existe una ideología en la cual ya no somos tolerantes. Ya no somos tolerantes con nada. Tantito que no te gusta algo, lo expresas. Tantito que no te agrada algo porque no piensan como tú, te agreden. Y allí no existe ni siquiera la paciencia. Si tú piensas diferente a lo que piensan la mayoría de las personas, a ti te ven como retrógrada, te ven como que ya no piensas, te ven como débil o te ven como arcaico, te ven como machista, te ven como X, Y palabra. ¿Por qué? Porque no existe paciencia, porque no existe compasión los unos con los otros. Ya en este mundo hoy en día todo gira en que tienes que ser mejor que el otro, porque si no eres mejor que el otro, ya no sobresales, ya no rindes, ya no estás de moda o ya no estás dentro del círculo Te ven como anticuado. del que te rodeas. ¿Por qué? Porque ya no existe ni siquiera el amor, la paciencia, la benignidad, no existe nada y mucho menos cuando vemos la necesidad. No tiene que pasar desgraciadamente un accidente, no tiene que pasar una desgracia natural para que nos salga lo compasivo, para que nos salga lo bondadoso. Y pasado eso se nos olvida. Tenemos que llevarlo a cabo siempre, diario, porque no me dejarán mentir ustedes. Diario en nuestra vida hay algo porque podemos hacer por una persona, algo. Hay personas tal vez no nos lo dicen, pero en el momento los podemos invitar a comer y a lo mejor la persona ni siquiera tenía para comer. Y no lo van a expresar, pero les hicimos en la tarde porque comieron o porque los acompañaste al camión, te fuiste con ellos, les pagaste el pasaje y no sabía cómo iban a pagar un pasaje o X, o una medicina que pudieron conseguir gracias a otra persona que conocía la farmacia donde la vendían, o no sé, vamos a hablar en general, pero tenemos que volvernos a la esencia. ¿Cuál es esa esencia? A la esencia del amor, a la esencia de la compasión, a la esencia de que nos olvidemos, como decía Cristian, de desprendernos de nosotros y decir qué me ofende, qué no me ofende, qué pasa o qué no pasa, sino simplemente decir, me quito de mí y mejor me ocupo en ver las necesidades de las demás personas para consagrarnos nosotros primeramente y buscar a nuestro Dios, porque es lo que quiere nuestro Dios, ser amorosos con nuestro prójimo y sobre todo buscar esa compasión que quiere nuestro Dios que seamos para cada persona. Es como, por ejemplo, si ustedes abren sus escrituras, su Biblia, ahí en el Evangelio de Lucas,
el capítulo 10, verso 33 al 37, si no mal lo recuerdo, habla precisamente de una parábola. Todos creo que hemos escuchado alguna vez la parábola del buen samaritano, Sí, de hecho. en donde precisamente narra dicha parábola de que iba un hombre en camino y que unos ladrones lo asaltan y lo golpean y lo dejan casi muerto, y que en el camino que él queda varado ahí casi muerto, pasa un sacerdote, pasa por encima de él, lo ve y se sigue su camino. Luego después dice que pasa un levita, Levita, así es. lo vuelve, también lo ve y pasa por del lado de él y se sigue su camino. Y luego después pasa un samaritano precisamente y lo ve y se llena de compasión y dice que lo recoge, lo lleva a la puerta de su mesón, lo atiende, lo lava sus heridas, lo atiende, lo cura y lo tiene el tiempo necesario hasta que se restablezca de sus heridas. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no lo dice. Pero esto era, amigos, porque recordando que uno de los fariseos le decía, quién es mi prójimo? Y precisamente el Señor Jesucristo da esta parábola precisamente de que el prójimo es cualquier persona que incluso ni conoce. Pero que haga la voluntad de Dios. Es que dices que cualquiera es nuestro prójimo. Sí, cualquiera es nuestro prójimo. Pero el que haga la voluntad de Dios se puede considerar realmente nuestro prójimo. El levita tenía conocimiento de la palabra. El sacerdote, Con mayor razón, con mayor razón, tenía el conocimiento de la palabra, pero ninguno de ellos la vivía, la vivía. ponía en la práctica. Pero más sin en cambio, el samaritano, que tal vez no tenía la enseñanza de la palabra de Dios, pero sabía que era lo correcto hacer, Lo hizo. lo hizo y no le pesó. No tiene a nosotros por qué pesarnos hacer cualquier situación, y mucho menos, como le dijimos al principio, echar en cara lo que llegamos a hacer por cualquier persona, que salga de nuestro corazón, que sea algo que puro, que nos nazca, y como decía Cristian, cuando salga de nuestro corazón, empezamos a tener ese fruto del Espíritu: amor, paciencia, compasión, benignidad, la misma fe, porque puedes tener fe en esa persona, porque no sabemos que ayudando a esa persona después puede pasar mucho tiempo y tú ni siquiera te acuerdas, y después vuelves a encontrarte a esa persona y te ayuda sin que tú lo busques. Por agradecimiento, esa persona dice: mira, puedo ayudarte X o Y situación, y ya se complementaron, ya se unieron. Entonces ahí existe la compasión, ambas, uno por agradecimiento en su momento, sin que uno lo pida. Creo que es lo más satisfactorio en nuestro corazón, de decir: yo puedo ayudar a Cristian, pero de repente a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, oye, Cristian, ¿te acuerdas que yo te ayudé? Pues ahora, Como dirán, podemos coloquialmente, hoy voy por ti, tú mañana vas por mí. sí, entonces ahora ya me toca, ¿no? Pero sin en cambio, yo jamás le digo a Cristian, o le cobro ese favor, y después de mucho tiempo Cristian me dice: yo necesito algo por X y Y razón, y de repente dice Cristian: mira, aquí yo te ayudo a hacer esto. Sin querer nos complementamos, sin querer llegamos a tener esa compasión ambos, tal vez en necesidades diferentes, pero se llega a completar. ¿Por qué? Porque tal vez Cristian en ese momento se acordó que en su momento tuvo esa necesidad y lo ayudé. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida: Exactamente. ser compasivos unos a otros para poder ir creciendo más y más. Ahorita lo que ha permeado mucho en las redes sociales, y digo redes sociales en general, ya sea TikTok, Facebook, Instagram, no sé. Ahorita ya hay tantas redes sociales que la verdad ya hasta iniciaron muchas, pero de las que más, uno de los que yo en particular más ocupo, como en este caso Facebook, circulan muchos videos en las redes sociales de personas que han querido ayudar precisamente, y les llaman buenos samaritanos coloquialmente, ¿no? Que ayudan precisamente a personas que
cuando, por ejemplo, oficiales, servidores públicos hacen abuso de su autoridad, cuando alguien te pone un puesto en el Zócalo, en qué sé, lugar, un lugar concurrido, y llega la fuerza pública a querer quitarlos y utilizan la violencia para sacar a estas personas de ahí, y llegan otros buenos samaritanos, como diría la sociedad. ¿Y qué es lo que hacen? Algunos enfrentan a la autoridad. Yo viví una experiencia similar y eso a mí la verdad, no que me llene de orgullo, porque no me llena de orgullo tampoco, pero vivir es que también la manera en cómo también lo abordé yo, pues tampoco no fue la correcta, también, de eso sí quiero también aclarar. Y eso a mí, a unas amigas en la universidad nos acarreó un problema así con la fuerza pública. Esto a tal grado de que pues esto terminó en situaciones de que estábamos en los separos públicos, en el Ministerio Público, estuvimos detenidos 48 horas. Luego ahí en la universidad una compañera pudo salir, pues pidió el apoyo a la rectoría por parte de un profesor de la escuela y llamaron al abogado general de la universidad. Y se hizo una situación complicada, pero a final de cuentas el abogado, a mí y mis compañeras, algo que recuerdo en mi mente y que nos dijo, ustedes no osen en dejar de hacer el bien, porque esto fue un abuso de autoridad que la policía hizo en su contra. Y pues sí, y la verdad, esas situaciones que viven cambian la vida de uno, amigos. De hecho, el profesor, como el profesor de psicología, una vez abordándonos a mí y mis compañeras, una vez nos dijo, ustedes ya no van a volver a hacerlo. De esa situación que ustedes vivieron, ya no van a ser iguales, porque ya van a ver las cosas de otra forma, pero hay momentos en los que si lo podemos evitar, evitémoslo. Cosas que podamos resolver sin violencia y cosas que estén a nuestro alcance a poder intervenir, podemos quizá hacerlo, pero siempre y cuando veamos que sea algo que esté en nuestro alcance poder resolver, porque hay cosas que, lejos de querer ayudar, complicamos más las cosas de lo que realmente es, y las cosas terminan saliendo mal. Pero algo que sí yo les puedo decir, de lo que no esté en nuestro alcance hacer, amigos, hagámoslo, pero hagámoslo de una manera no queriendo sentirnos héroes o querer ser defensores de los derechos humanos, como era lo que algunos nos decían ahí, pero al final de cuentas, sí yo pido que si podemos intervenir cuando la fuerza pública no esté, adelante, pero cuando esté, mejor no lo hagamos, porque eso va a evitar a que podamos evitar más problemas. Fíjate, Chris, cuando nos volvemos compasivos, a veces las injusticias nos duelen y nos calan. Ujú. Nuestro Dios nos pide que seamos compasivos, que seamos amorosos. Volver otra vez, hoy en día hay tanta situación en las cuales nos pueden acarrear, pero al ser compasivos nos va a llenar nuestro corazón de esa dicha de saber que estamos haciendo un bien. Nuestra familia, compañeros, a la gente. Aprendamos a hacer lo que nos dice nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Amar al prójimo, ser compasivos, tener esa piedad para poder resolver las situaciones en lo que esté a nuestro alcance. Si nos sobrepasa y podemos pedir ayuda de otra forma, hagámoslo. Pero si no podemos hacerlo mejor, mantenernos al margen, no porque no podamos ayudar, sino porque a veces puede salir contraproducente, como dice Chris. Y esto nos va a llevar a que tengamos esa compasión que quiere nuestro Dios, que seamos amorosos, que seamos compasivos y sobre todo que seamos empáticos con las necesidades de las demás personas. Hoy en día, desafortunadamente, pasa una u otra situación que hace que tengamos que ser compasivos, no porque sea obligación, sino porque tengamos que apoyarlo en nuestro corazón. Creo que con esto, Chris, podemos cerrar. ¿O tienes alguna idea? No, pues aquí básicamente es volver a nuestros principios, a nuestras raíces que nos caracterizan como seres humanos, el que somos solidarios, el que somos
vemos por nuestros semejantes que necesitan de nuestro apoyo y como vuelvo a reiterar, amigos, como lo dije en mi testimonio, la manera de cómo afrontemos una situación, si vemos que también nuestras emociones nos impulsan a querer intervenir en algo, por unos breves segundos yo los invito que pensemos que nuestras emociones no nos sobrepasen y no podamos medir lo que digamos o lo que hagamos y eso nos lleve a agravar más la situación. Y ahí aplica la paciencia. Hay veces ser pacientes para poder pensar y analizar si es conveniente o no conveniente, no porque no podamos hacerlo. Si nuestra intervención genera más problemas, mejor no reservémonos, sino podamos dirigirnos con lo correcto para que se pueda solucionar la situación. Si hay algo que podamos solucionar en el momento, hagámoslo. Dios quiere que seamos compasivos. Dios quiere que seamos amorosos con nuestro prójimo, y si implica que tengamos que desprendernos de nosotros, quitarnos el yo, quitarnos todo lo que tenemos encima y podernos ofrecer nuestros servicios, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestro apoyo a la persona que sea, hagámoslo. ¿Por qué? Porque eso le va a agradar a nuestro Dios. Siempre encomendarnos a Dios y ponernos en el lugar de si Dios realmente quisiera que interviniéramos de esa manera. También es otra cosa que también hay que ser prudentes. Dice que la inteligencia está en la prudencia, que antes de poder actuar, pensemos un poco antes de lo que nuestros actos pueden ocasionar. Si no actuamos de forma cauta, de forma inteligente, no dejando que las emociones influyan en el razonamiento de nuestro comportamiento. Pues Chris, creo que con esto podemos terminar este tema llevándonos en nuestra mente lo que quiere Dios para nuestra vida, para convertirnos en esas personas compasivas. Tenemos herramientas, tenemos el conocimiento, poco mucho que lo que hayamos aprendido ahorita, pongámoslo en obra, pongámoslo en práctica, aprendamos a ser compasivos los unos con los otros para que esto sea un agrado de nuestro Dios. Cristian, te agradezco porque volvemos a concluir un tema más y vamos a ir creciendo en temas, creciendo en conocimiento, creciendo en enseñanza, para que este podcast vaya creciendo más y más personas se vayan sumando. Pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de llegar a ustedes con un nuevo tema que Dios lo sabe. Tanto Suriel como su servidor nos esforzamos, planeamos qué temas vamos a abordar, cómo pensamos, incluso a veces hasta abordar los temas. La mayoría de las veces pensamos cómo vamos a abordar estos temas porque son temas un tanto delicados, quizá en algunas ocasiones son tanto polémicos, pero tratamos de dar las bases, sólidas de que nos pide la palabra nuestro Dios. Sí, nosotros grabamos los sábados, terminando nuestro servicio, pero ustedes lo pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6 de la mañana en Spotify y Amazon Music. Y aquí, en YouTube, a partir de las 8 de la noche, ya está disponible en el canal de Generación de Fe y de la Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc. Pueden encontrar este podcast, pueden encontrar diferentes temas y pueden compartirlo, pueden suscribirse, pueden darle like. Y sobre todo, que esto que estamos compartiendo con ustedes, lo pueden compartir a las demás personas. No olviden suscribirse, porque eso nos va a ayudar a que este proyecto siga creciendo y nos convirtamos más en esa generación de fe. Ustedes, nosotros, somos generación de fe y juntos hacemos la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.